Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque tu palabra dice, Señor, que tú siempre nos escuchas. Te damos gracias porque a pesar de nuestra incredulidad muchas veces, de nuestra infidelidad, Señor, de que nuestra vida no es perfecta, Señor, tú eres tan inmensamente bueno, Señor. Te doy gracias porque me permites verte aún en los pequeños detalles, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que todos los que estamos aquí, Señor, es porque hay una cita divina, Señor, contigo. No es casualidad, no es, Señor, ni siquiera una iniciativa humana, Señor, de nosotros, incluso de quienes están conectando, Señor, sino solamente es tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos hacia tu verdad, Señor, guiándonos hacia ti. Yo bendigo tu nombre, Señor, y te doy gracias en esta mañana por todo lo que haces en nuestras vidas. Bendito eres por siempre. Amén. Bueno, pues el día de hoy, como les decía, vamos a empezar con un nuevo tema, que es el tema o la verdad número 2, referente a la palabra de Dios, ¿sí? Cerramos el tema número 1, que es la verdad acerca de Dios. Dios existe, que es pues la base realmente de lo que creemos. Pero bueno, aquí es bien importante ya entrar a este tema que nos habla acerca pues de la palabra. Nosotros ciertamente pues creemos que la Biblia es la palabra revelada de Dios a nosotros, y por supuesto que eso nos da a nosotros confianza, nos da certidumbre acerca de que lo que leemos, de lo que el Señor quiere en un momento dado hablarnos, pues lo hace mediante su palabra. Sin embargo, como siempre, tenemos que partir también de ver cómo lo ven los escépticos, cómo lo ven otras religiones, cómo en un momento dado se han levantado pues argumentos que buscan demeritar la palabra de Dios o cuestionar su veracidad, o su confiabilidad. Y bueno, parte de esta enseñanza justamente va dirigida hacia eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a desarrollar el tema entendiendo cuál es la importancia de tener una perspectiva correcta de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Sí? Número 2, vamos a verificar si efectivamente hay evidencia que nos ayude a encontrar o a validar, más bien dicho, la confiabilidad y la veracidad de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, vamos a ir hacia la parte de ver cómo esto nuevamente es significativo para nuestra vida y qué es lo que nosotros debemos hacer una vez que tenemos como todo este entendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría preguntarles y me gustaría escucharlos, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Por qué Dios nos dio su palabra? ¿Algún comentario? Es para que sepamos su voluntad. Para que sepamos su voluntad, ¿ok? ¿Algo más? Juan dijo, estas cosas les escribo para que creáis en él. Es una manera de Ok, poder creer en él, claro, para creer en Él. ¿Algo más? para conocerlo. Para conocerlo. Es el instructivo que Dios nos dejó, un instructivo como de vida para saber cómo vivir esta vida de acuerdo a su voluntad. Ok, es un instructivo de parte de Dios para nosotros. ¿Alguien más? Es un manual de vida Un manual de vida. Muy bien. para que no pequemos y caminemos rectamente en su palabra. Para caminar rectamente, ok. Es la revelación de Dios. La revelación de Dios. Muy bien.
Es nuestro GPS de la vida, hermana. Nuestro GPS, claro que sí. Ok. Entonces vamos a ir avanzando en ver qué es la palabra de Dios, ¿sí? Ciertamente todos estos conceptos que ustedes me han proporcionado, pues suman parte de todo lo que es la Biblia para cada uno de nosotros. Yo quiero plantear en esta mañana que en primer lugar, la palabra de Dios es una carta de amor de Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? Ciertamente es todo eso que comentan. Sin embargo, la Biblia es realmente como un grupo de cartas que Dios escribe desde su corazón a cada uno de nosotros. Juan 15:11, si quieren acompañarme, vamos a empezar a leer la palabra. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Entonces, el anhelo en el corazón de Dios no es únicamente como dejarnos una guía, aunque ciertamente lo hace, el simplemente dar mandamientos, como veíamos, de vida, como sin un contexto, sino que parte de lo que entendimos en el tema pasado es que todo ese contexto de la ley de Dios, de las instrucciones que Dios nos deja, es un contexto relacional, o sea, lo entendemos a partir de una expresión de amor de Dios para nosotros, donde Él lo que busca por medio de sus mandamientos es protegernos y proveernos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese contexto es que nosotros vamos a entender la Biblia. Por eso vuelvo a repetir, Jesucristo, hablando aquí en el capítulo 14 de Juan, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Entonces, también el gozo de Dios es algo que Él desea que forme parte de nuestra vida. Pero el gozo también es importante que entendamos que es distinto de la felicidad. La felicidad, de acuerdo a los conceptos que nos dan muchas veces, es un estado que depende como de la circunstancia que estamos viviendo y es un estado pues que en realidad dura poco tiempo, depende de una circunstancia. En cambio, el gozo es parte primero del fruto del Espíritu. Recuerden que es un solo fruto que tiene 9 manifestaciones, ¿sí? Una de ellas es el gozo, pero en realidad ese fruto tiene que estar de manera completa en nuestra vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Y una de las cualidades que tiene el gozo es que no depende de las circunstancias, las trasciende. No importa si yo estoy desempleado, puedo sentirme gozoso. No importa si estoy pasando por una prueba. Vemos el ejemplo de Pablo y Silas en la cárcel. Estaban en medio de una prueba, pero su actitud era de gozo. Ellos estaban adorando al Señor, ¿sí? No importa, digamos, si yo estoy enfrentando enfermedad, si estoy solo, no sé, si hoy no tengo de pronto todo lo que quizá alguna vez he pensado que era necesario tener, o si mi vida quizá está lejos de ser lo que alguna vez soñé, ¿no? No depende de nada de eso. El gozo de Dios es algo, vuelvo a repetir, es un fruto del Espíritu que está en nosotros y que nos permite vivir una vida de contentamiento, en el entendimiento de que hoy lo que tenemos es justamente lo que necesitamos para estar bien, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros lo vemos de esta manera, vemos que es una carta de amor, sí.
Digo, el día de hoy, o ya en la actualidad, las cosas por la tecnología han cambiado bastante, ¿no? Ya no se estila el escribir cartas. Sin embargo, si nosotros recordamos hace algunas décadas atrás, pues que no había internet, que no había teléfono, pues el medio para comunicarse con otras personas, ¿sí? Ya sea familiares, amigos, para los enamorados, pues eran las cartas, ¿sí? Ahora, más si nosotros entendemos el momento en el cual fue escrita la palabra de Dios, pues no había como tal toda la tecnología que hay hoy. Entonces, vamos a ver más adelante también como algunas objeciones que hay para confirmar que la Biblia es la revelación de Dios para el hombre. Y una de ellas es, pues, fue escrito por el hombre. Pues claro, claro, o sea, todo libro que hay en esta tierra fue escrito por el hombre, pero el hecho de que haya sido escrito por el hombre no significa, ¿sí?, que el contenido provenga de los hombres, y eso es lo que nosotros también tenemos que aprender a entender, ¿sí? Ahora, vamos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que también ya lo habíamos visto previamente. Les aconsejo que esta sea también una porción de la escritura que ustedes puedan memorizar. Muy probablemente la mayoría de ustedes ya la sepan. Dice así la palabra de Dios: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Esta ciertamente es un fundamento muy importante, insisto, para nosotros, ya como cristianos, para entender que efectivamente todo lo que está escrito en la palabra de Dios es de inspiración divina. Pero algo que, insisto, debemos entender es que eso es válido para nosotros porque nosotros tenemos fe, que vuelvo a repetir, fe no quiere decir creer ciegamente, quiere decir que tenemos razones para creer que es de esta manera, ¿sí? Entonces nosotros tenemos fe de que efectivamente esta es la palabra de Dios, que está inspirada o que fue inspirada por medio del Espíritu Santo a un grupo de hombres, además con ciertas características, ¿no? Hombres santos, hombres piadosos que vivían justamente, ¿sí? Pero este argumento que a veces nosotros pretendemos utilizar hacia la gente que no cree en Dios, pues se convierte en un argumento insuficiente para ellos, porque es como un argumento circular, ¿no? O sea, yo digo que la Biblia es inspirada porque la misma Biblia lo dice. Grisel, creo que quieren hacer algún comentario. No, perdón, tal Es vez que está la manita levantada, entonces yo dije, quizá quieren. Ay, perdón. No te preocupes. No. Ahorita la bajo. Bien, gracias. Entonces les decía, se convierte en un argumento circular. Ahora vamos a ir aprendiendo, conforme avanzamos en este curso, que hay muchos argumentos que sustentan que la palabra de Dios pues es confiable, que es verídica, que es veraz, ¿de acuerdo? Decíamos que también, bueno, lo comentaba el hermano Rafael, que es el mapa del camino de Dios para nosotros, los secretos acerca de cómo podemos pasar por un campo minado, que es este mundo, ¿no? Porque este mundo realmente, digamos que es como un lugar en el cual nosotros vamos a ir aprendiendo, pero, y por poner un ejemplo secular, ¿no? Cada vez que nosotros pasamos por diferentes grados en la escuela y somos enseñados, pues para corroborar que efectivamente aprendimos, tiene que venir ¿qué? Una prueba, se tiene que hacer una evaluación, ¿sí?
Con nosotros no es diferente, o sea, como cristianos nosotros vamos a ir aprendiendo distintas cosas, vamos estando como también en diferentes niveles, vamos a decirle así como de madurez espiritual, vamos teniendo diferentes aprendizajes, pero en la medida que vamos avanzando en ese aprendizaje, Dios también va a ir permitiendo que vayamos enfrentando algunas pruebas, pero algo que debemos entender, porque a veces nosotros incluso pensamos que la prueba nomás viene porque sí, ¿no? O sea, Dios me puso una prueba y me puso otra y me puso otra y como que pareciera que es un sinsentido, ¿no? Y que Dios simplemente nos está mandando ahí como obstáculos y estamos en una carrera que no sabemos ni siquiera para dónde va. Pero yo algo que les quiero plantear en esta mañana, porque lo dice la palabra de Dios, es que la prueba está puesta ahí para desarrollar en nosotros carácter, ¿sí? Dice que el resultado de la prueba debe ser fe, debe ser paciencia, debe ser benignidad. Estas son cualidades de carácter. Entonces, cuando nosotros, digamos, estando en una prueba, siempre va a haber como dos opciones, o aprobarla o reprobarla. Hablo de una prueba física, hablo también de una prueba en la fe, ¿sí? Entonces, si nosotros entramos a la prueba sin entender realmente qué es lo que está pasando, pues muy probablemente ni siquiera vamos a aprobar esa prueba. No vamos a entender cuál debe ser nuestra respuesta ante lo que tenemos enfrente. Vamos a reaccionar en lugar de responder, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que para una persona una prueba es el mal carácter de su marido. El marido no es la prueba, sino de pronto ciertas cosas en particular, ¿no? Entonces, la prueba no es, o sea, el punto no es orar para que Dios cambie a mi marido. Lo que tenemos que entender es que cada circunstancia y cada persona que forman parte de nuestra vida están ahí como herramientas de Dios, vuelvo a repetir, para formar nuestro carácter. Y cuando nosotros cambiamos la perspectiva, entendemos que la gente no está ahí para fastidiarnos la vida o que las circunstancias no ocurren porque Dios nos quiere ver aplastados. No es así, sino que lo que Dios quiere es que crezcamos, que maduremos. Y entonces, frente a ese mal carácter de mi marido, yo tengo dos opciones. O reaccionar de la misma manera, ¿sí? Quizá con un grito, con un enojo, ¿sí? O desarrollar cualidades de carácter, desarrollar la honra, aún con un hombre, ¿sí? Que no tiene, digamos, desde mi perspectiva humana, pues como las condiciones para que yo lo honrara. Pero simplemente por ser mi esposo, la palabra de Dios dice que yo debo honrarlo. Entonces, ¿qué es honra? Honra es respeto, ¿sí? Honra es tratarlo bien. Honra es cumplir mis responsabilidades hacia él, independientemente de si él cumple o no las suyas. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el trato de Dios es hacia mí. Dejo de pedirle a Dios que cambie a la persona que tengo enfrente para pedirle, Señor, ayúdame a ser diferente. Ayúdame a aprender lo que tú quieres enseñarme. ¿Sí me explico? Entonces, por eso, la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a cambiar esta perspectiva, pues nos empieza a guiar, se convierte justo en ese GPS, en ese mapa, para que nosotros podamos encontrar los secretos de Dios y pasar por este mundo lleno de obstáculos, lleno de minas, ¿sí? Sin que ellas nos estén explotando, sino viviendo por encima de todo ello, aprendiendo cuál es la buena voluntad de Dios, dice su palabra, agradable y perfecta. ¿Ok? Entonces, la palabra escrita de Dios viene del corazón del Padre. Eso es lo primero. Y todas las enseñanzas de la Escritura, ya sea en forma de instrucción, de parábola, amonestaciones, preceptos, ordenanzas, mandamientos, hay tantas formas en las que la propia Escritura se refiere a ellas, tienen la intención de revelarnos, en primer lugar,
¿quién es Dios en realidad? ¿Por qué? Porque decíamos que incluso como cristianos podemos tener un concepto de Dios que no corresponde con el concepto bíblico. Lo que quiere decir que probablemente, si el concepto que yo tengo de Dios no corresponde con el bíblico, eso se llama idolatría. Si el Dios al que yo adoro es un Dios que está ahí para prosperarme, para bendecirme únicamente, ¿sí? Y no corresponde del todo, insisto, con lo que dice la Biblia respecto a quién es Él, a cuál es su carácter, entonces yo estoy idolatrando a un Dios diferente. No necesito tener ahí una piedra o una madera a la que esté honrando para estar idolatrando a algo, ¿sí? Entonces, lo primero y más importante para nosotros es que la palabra de Dios nos va a revelar quién es Dios en realidad. Y Él también nos da este informe, digamos, detallado de cuáles son sus caminos. Así es que cuando Dios nos dice, pues evita esta actitud o sigue por este camino, abstente de hacer estas cosas o tus pensamientos deben ser de esta manera, Él no está tratando de impedirnos el ser felices como mucha gente cree. Les digo que una de las razones principales por las cuales mucha gente no quiere acercarse a Dios es porque tienen conflicto, no con la bendición de Dios, no que con que Él nos quiera proveer. El conflicto es con obedecer los mandamientos de Dios. No, es que Él me quiere limitar. Es que eso ya no es actual. Eso ya pasó de moda. No. Sin embargo, algo que necesitamos entender es que Dios está tratando de dirigirnos a una vida recta en relación con Él. O sea, Él es la base de todo, como hemos visto, ¿sí? Y sus mandamientos, ¿sí? Justamente son reflejo de eso. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 10, verso 13. Desde el 12 voy a leer. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas, ¿qué? Prosperidad. Hoy nos enseñan, o hoy hay o se han levantado profetas que enseñan acerca de prosperidad, pero la prosperidad sola, o sea, si tú das, Dios te da, ¿no? Y todo va como enfocado a lo económico. Pero cuando nos hablan acerca de guardar los mandamientos de Jehová y sus estatutos para tener prosperidad. Ahora, prosperidad a veces lo reducimos solamente a lo económico. Sin embargo, yo les leí hace rato esta porción de la palabra donde dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado y que tengas salud, dice, así como prospera tu alma. La prosperidad abarca todas las áreas de nuestra vida. Pero vuelvo a repetir, esa prosperidad es el resultado de una vida que guarda los mandamientos de Dios. Mismo Deuteronomio, ahorita vamos a ver otra porción, ¿sí? Dios dice, he aquí yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Nuevamente, Dios reiterándonos que Él nos dio ese valioso regalo que es el libre albedrío, la libertad de decisión. Pero cuando nosotros tomamos esa libertad para ejercerla por nosotros mismos, lejos de Dios, invariablemente el camino al que vamos a llegar
es un camino, dice la palabra, de muerte. Vamos a leer el capítulo 11 del verso 26 al 28, ahí mismo en Deuteronomio. Es este verso justamente. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Sí? Dios pone delante de nosotros dos caminos. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Yo les decía, el engaño en el que estamos muchas veces como cristianos es: no te preocupes, ya estás en la gracia. Ya Dios te salvó, puedes vivir como quieras y Dios te va a bendecir. Y entonces empezamos a alejarnos de los caminos de Dios, a hacer nuestra voluntad, que es completamente diferente a la voluntad de Dios. Y esperamos que Dios nos bendiga. Y cuando recibimos la consecuencia de nuestra desobediencia, nos volcamos contra Dios y le decimos: oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás castigando? ¿Por qué me estás metiendo todo el tiempo en pruebas? Y no lo entendemos porque no estamos viendo lo que dice realmente la palabra de Dios. La bendición y la maldición en nuestra vida vienen como consecuencia de que nosotros obedezcamos la palabra de Dios o no. No obedecemos o no guardamos los mandamientos buscando agradar a Dios. No lo hacemos buscando alcanzar la salvación, porque ya vimos, y eso nos lo muestra todo el Antiguo Testamento, que eso es imposible, que no hay un solo ser humano capaz de guardar toda la ley de Dios. Por eso es que Dios renueva su pacto y Él provee el medio para darnos salvación por medio de la sangre de Cristo. Pero una vez que somos santificados, que hemos sido hechos justos, que hemos sido redimidos del pecado, también recibimos la vida del Espíritu Santo en nosotros para estar por encima del pecado, para guardar y obedecer los mandamientos de Dios. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esta verdad que estamos estudiando, yo diría que esta frase que tengo aquí es la que va a resumir lo que creemos respecto a la Biblia. Creemos la verdad de que la Biblia es la revelación de Dios sobre sí mismo para nosotros, como mencionamos, y que además manifiesta sus caminos para que nosotros los sigamos. ¿Sí? Todo eso lo hace por medio de la Biblia. Digo, es solamente un resumen acerca de lo que representa la palabra de Dios para nosotros. Cuando Dios nos pide que lo amemos, como leíamos en Deuteronomio, capítulo 10, versos 12 y 13, lo que Él nos está diciendo es: dedíquense a conocerme íntimamente y ábranse a mí completamente para que mis caminos también sean vuestros caminos. El diseño de Dios para nosotros es que la única manera en que podemos vivir vidas con propósito y llenas de gozo es por medio de tener una relación íntima con Él. Vimos esto ampliamente en el tema pasado. No hay nada en esta tierra, sean personas, sean objetos, no hay nada que nos pueda dar significado
y propósito, únicamente Dios. Éxodo 33:13. Hablando Moisés con el Señor, le dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. El seguir los caminos de Dios nos lleva a conocerle. El conocerle nos lleva a ser y a vivir como Él. En consecuencia, ser y vivir como Él nos llena de gozo. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que fuimos diseñados. ¿Sí? Entendíamos cómo todos los mandamientos parten de la naturaleza de Dios. Y otra cosa que entendimos es que el ser humano, al ser creado, Dios también pone en nosotros, vamos a llamarle esa guía moral, en la cual nosotros vamos siendo plenos, vamos a llamarlo así, en la medida que nos vamos conformando cada vez más a la imagen de Cristo. Por eso también es que el objetivo de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, es llegar a la estatura del varón perfecto. Y eso se muestra en el carácter de Cristo, ¿sí? Que es desarrollado en cada uno de nosotros. En otras palabras, cuando nosotros demostramos nuestro amor a Dios, cuando actuamos de acuerdo a sus caminos, gozamos la bendición porque los caminos de Dios reflejan quién es Él. El supremo Dios, bueno y perfecto. Y mientras más cerca estemos de vivir como Él, más cerca vamos a estar al bien y a la perfección. El ser honrado, por ejemplo, pues trae bendición porque Dios es veraz. El mantenerse sexualmente puro trae bendición porque Dios es santo. El tratar a otros con justicia trae bendición porque Dios es justo. Así es que vuelvo a repetir, los mandamientos de Dios, sus instrucciones, manan de su propia naturaleza, de quién es Él. Y cuando nosotros le buscamos íntimamente, le amamos, podemos adoptar sus caminos y cosechar sus beneficios. Porque además, insisto, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y recibimos el poder del Espíritu Santo, Él nos capacita para vivir en una vida nueva, una vida que no esté sujeta, que no sea esclava del pecado, ¿sí? El salmista dice en el Salmo 19 que los caminos reviven el alma, nos hacen sabios, nos traen gozo, nos dan discernimiento para la vida. En ese sentido, pues es conveniente para nosotros conocer los caminos de Dios, conocer su palabra, porque va a tener un efecto real y duradero en nuestra vida. Pero muchas veces esto ni siquiera lo sabemos. Recibimos a Cristo en nuestro corazón y nos dicen, ahora lo que tienes que hacer es orar y leer tu palabra, pero a veces lo que creemos es que se convierte como en una especie de ritual con el que debo cumplir todos los días, porque si no Dios me va a castigar, porque si no me siento condenado de no hacerlo.
y no hemos entendido la parte práctica de cómo nos conviene conocer lo que dice la palabra, porque por medio de la palabra somos transformados. Nuestra mente está siendo renovada y en consecuencia Dios transforma nuestra vida por medio de su palabra. En contraposición, la vida apartada de Dios resulta en sufrimiento, angustia emocional, vergüenza, soledad y relaciones rotas. De eso es de lo que Dios quiere protegernos. A veces nos decimos, soy cristiano, lo he sido por tantos años, y vemos nuestra vida, y nuestra vida es desolación, es tristeza, es vacío, es desastre, y no entendemos por qué. Bueno, la respuesta es que nos llamamos cristianos, pero que en realidad no estamos llevando una vida que manifieste que somos hijos de Dios. No es suficiente con el título que me ponga. Es necesario que mi vida sea transformada por la palabra de Dios. Sí. El capítulo 33 de Éxodo, leímos solo un versículo, les invito a que lo lean. Este capítulo revela, sí, a un Dios relacional, un Dios interesado de forma personal en cada uno de nosotros. Vemos ahí en el verso 11 que dice que hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Ahora, no es que Dios tenga favoritos y que Él decida, pues sí me voy a revelar a Moisés, pero el resto del pueblo, pues la verdad es que no se lo merecen, me caen mal. La verdad es que si fuera de merecimiento, ninguno nos lo merecemos. Pero el nivel de intimidad que desarrollemos con Dios va a depender de cada uno de nosotros. ¿De qué tanto nos queremos acercar? Cuando Dios manifestó su deseo de querer hablar con el pueblo le dijo a Moisés, no, que Dios no hable con nosotros. Mejor que hable contigo y tú hablas con nosotros, porque nosotros tenemos miedo. ¡Qué triste! ¿A cuántos de nosotros nos pasa así? Que tenemos que recurrir a un pastor o a un líder para que él ore con Dios porque él está más cerca de Dios. Perdón, pero eso no es bíblico. Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes. Estamos pasando por circunstancias diferentes. Pero la presencia de Dios fue abierta por medio del sacrificio de Cristo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, para que todos nosotros que recibimos a Cristo como Salvador, pudiéramos entrar, tener acceso no solamente al atrio, no solo al lugar santo, sino al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. La puerta está abierta. Pero depende de cada uno el entrar a ese lugar. Es la revelación de Dios, su palabra. Éxodo 34:14 nos dice que el Señor es celoso. Vamos al 34:14, si están ahí mismo. Es 34, sí, 14. Dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ahora, hay quienes leen esto y dicen, o piensan en los celos en términos de cómo nosotros los seres humanos manifestamos esos celos, que no son otra cosa que inseguridad.
Sí. Nosotros celamos a una persona porque sentimos que la perdemos y nos quedamos vacíos si esa persona no está. El celo de Dios es totalmente diferente. Él nos cela porque sabe que si nosotros nos alejamos de Él, quien pierde somos nosotros, no Él. La Biblia es una revelación que desde las primeras palabras que Moisés escribió en el libro de Génesis hasta la última palabra que Juan escribe en Apocalipsis, se puede ver el corazón amoroso de un Dios que desea que estemos en una correcta relación con Él, para que podamos gozar de todos los beneficios que esa relación ofrece. Resumiendo, las Escrituras son el medio por el cual Dios ha escogido presentarse y revelarse a cada uno de nosotros para que podamos gozar de una relación viva, significativa, real. La palabra de Dios es el registro de todos sus caminos y Él nos la da con un propósito relacional. No se trata de leer por leer, no se trata de leer mucho o de leer poco. Se trata de que lo que lea sea algo significativo en mi vida, que pueda aprender a conocer a Dios y que pueda entender qué es lo que Dios quiere hablarme cada día. Sí. Entonces viene la pregunta del millón. ¿Es confiable la Biblia? Les voy a leer una pequeña historia para que entendamos a qué se refiere esto. Imagina que hay un grupo de cristianos de edad universitaria reunidos para un estudio bíblico. Vamos a escuchar cuál es su conversación al empezar a hablar sobre el propósito de la Biblia. El líder del grupo toma una silla y se sienta para empezar a hablar a este grupo de estudiantes que se han reunido. Y dice, me gustaría empezar con una nueva serie de estudios. ¿Qué dicen si estudiamos sobre cómo sacar el mejor provecho de su Biblia? El grupo parece estar de acuerdo. Bueno, déjenme empezar haciendo esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Él mira los rostros de los participantes. ¿Cómo describirían lo que la Biblia puede hacer por nosotros? Pasan unos cuantos minutos y algunos parecen estar pensando. Finalmente, alguien habla y dice, pues es la verdad de Dios, es la palabra inspirada de Dios. El líder asiente con la cabeza. Muy bien. ¿Qué más? Ah, pues es el libro de enseñanzas cristianas, dice otra persona. También son las enseñanzas de la religión judía, añade alguien más. Por lo menos lo es el Antiguo Testamento. Algunos otros del grupo hablan dando respuestas. Muy bien, todas esas son buenas respuestas. Pero déjenme darles una descripción un poco diferente de la Biblia y veremos lo que piensan. Entonces él mira la Biblia, empieza a leer y dice, pues la Biblia es el manual de instrucciones de Dios para vivir. Es nuestro mapa para el camino al cielo. Es una carta de amor de Dios para nosotros. Es el medio que tenemos para conocerlo. Entonces guarda silencio para que sus palabras
se asentaran, levanta su Biblia con una mano y continúa. Así que si las personas no estudian este libro, no pueden conocer a Dios. Acuérdense que está con un grupo de jóvenes cristianos, pero normalmente pues los jóvenes, los niños son los que más preguntas nos hacen y eso es buenísimo. Así es que alguien interrumpe y le dice, bueno, ¿y qué pasa si no tenemos la Biblia completa? Por ejemplo, ¿qué pasa si nos faltan libros o capítulos? ¿Quiere decir que no podemos conocer a Dios? Bueno, empezó a dar respuesta colocando su Biblia en la mesa. Sí, lo interrumpió alguien más. ¿Y qué si en verdad Dios dio 15 mandamientos y nosotros solo tenemos 10 de ellos? A ver, esperen un poco, dijo levantando su mano como tratando de parar el tráfico. No nos adelantemos. Pero pues ellos están en lo cierto, dijo alguien más. ¿Qué si las personas que escribieron la Biblia no pusieron todo lo que Dios dijo? O tal vez se equivocaron o algo. ¿Quiere eso decir que no tenemos nada seguro? ¿Es eso lo que estás tratando de decir? ¿Saben qué? Creo que es hora de comer pizza. Yo les contestaré esas dudas otro día, ¿de acuerdo? Saben, estamos viviendo en un tiempo muy particular, donde pues el escepticismo ha crecido de manera importante y nosotros no debemos asustarnos al respecto. Nos vamos a encontrar con mucha gente que nos haga preguntas, quizá buscando hacernos tropezar respecto a nuestra fe. Y va a haber también muchas personas que honestamente se acerquen teniendo dudas acerca de la confiabilidad de la Biblia. Finalmente, hoy con acceso al Internet, todo se riega como pólvora. Y hay mucha gente en el Internet o fuera de él, ¿no? Quizá en medios más oficiales que buscan desprestigiar no solo la existencia de Dios, que es un tema que ya vimos ampliamente, sino la confiabilidad de la palabra de Dios, poniéndolo al nivel de cualquier otro libro, ¿no? Pues si fue escrito por hombres, igual que el Corán, igual que el libro del Mormón. ¿Qué es lo que hace que la Biblia sea diferente? ¿Cómo podemos confiar que lo que estamos leyendo ahora es lo mismo que se escribió hace 2000, 3000 o 4000 años? ¿No será que lo cambiaron en el camino y que lo que yo leo hoy ya está tan manipulado para que yo crea? Porque además ahora pues resulta que todo es manipulación, ¿no? Todos nos han engañado a lo largo de la historia. Entonces, insisto, el escepticismo está creciendo de una manera importante. Ahora, hay un escepticismo inteligente, es decir, hay un grupo de personas que se hacen preguntas buscando honestamente la verdad, y hay otro grupo de escépticos que únicamente lo que buscan es desconfiar de todo y de todos. Y que llegan a absurdos como decir, bueno, ¿y cómo sé que existo? Entonces, el escepticismo puede ser muy útil en la medida que esas preguntas que quizá muchos de nosotros nos hemos hecho nos lleven a una búsqueda de la verdad. Ahora, hay muy buenas preguntas respecto a todo este tema de la confiabilidad y la veracidad de la Biblia.
muchas de esas preguntas que nos llegan a nosotros ahora, a los jóvenes, tenemos que entender que provienen también de una sociedad posmodernista. Hablamos un poco de esto en el tema pasado. Hoy no hay una verdad absoluta de acuerdo al posmodernismo. Entonces, ¿qué nos hace pensar que la Biblia es verdad? Ahora, si la Biblia solamente es una recolección de pensamientos buenos que ayudan a la persona, pues entonces no importa si muchas partes de la Biblia han desaparecido o fueron mal traducidas a través de los años. Si la Biblia solamente es una versión más de la verdad, si es solamente una parte, no el todo, pues entonces no hace diferencia si es exacta o no. Sin embargo, si la Biblia es lo que hemos aseverado, es decir, el manual de instrucciones de Dios para la vida, la manera en la que podemos realmente llegar a conocer al único Dios verdadero, entonces es muy importante saber si es confiable o no, si fue escrita exactamente como Dios la dio, si ha sido además transmitida con exactitud a lo largo de la historia. Si en verdad entendemos lo que es la Biblia, entonces las preguntas acerca de su confiabilidad y exactitud vienen a ser muy importantes. Esta pregunta entonces toma trascendencia. ¿Qué pasa si las personas que escribieron la Biblia no pusieron todo lo que Dios les dijo? O tal vez se equivocaron o tal vez no transmitieron el mensaje correctamente a lo largo de la historia. ¿Quiere eso decir que no tenemos nada seguro? Bueno, pues eso va a ser el sujeto de estudio de las próximas clases. Así es que los invito a que no se las pierdan. Por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. No sé si alguien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. ¿Nadie? Bueno, pues vamos a orar entonces para concluir. Señor, te damos gracias en esta mañana por brindarnos la oportunidad de estar delante de tu presencia, Señor, de escudriñar tu palabra, de poder conocerte más, Señor, de acercarnos a ti. Te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos trajiste aquí esta mañana, Señor, para escuchar tu verdad. Rendimos nuestra vida a ti, Señor. Te adoramos, Señor, y queremos aprender más de ti. Queremos honrarte con nuestra vida, Señor, y queremos también disfrutar de todos los beneficios que implica el ser tus hijos, Señor, y recibir esa bendición que tú mismo, Señor, nos indicas que quieres darnos. Seguir el camino de la vida y la bendición. Gracias, Padre, por tu palabra. Te bendecimos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén.